En mi 18º cumpleaños, mi padre me tiró $100 diciendo que me largara. Lo tomé, sonreí y le di un sobre. ¿Sé esto?, dije. Mi verdadero padre espera afuera. Al mirar por la ventana, su rostro palideció. Mi nombre es Savannah Ashford y tengo 29 años. Lárgate. He terminado de pagar por el error de otro hombre, dijo mi padre, lanzándome un billete de $50 a la cara en mi 18º cumpleaños, mientras mi abuela, mi hermano y 6 parientes más observaban desde la mesa de la cocina. 11 años. Ese es el tiempo que llevé conmigo un sobresellado. Durante la escuela de enfermería, durante los turnos de 12 horas en el pabellón de pediatría, durante cada día de acción de gracias que pasé sola. Dentro había un trozo de papel que podría haberlo terminado todo. Nunca lo abrí delante de él. No porque tuviera miedo, sino porque esperaba el momento en que no pudiera apartar la mirada. Ese momento llegó hace 6 meses en su 60ª fiesta de cumpleaños, delante de 80 invitados. Y cuando finalmente vio lo que había dentro y quién estaba en la puerta, su rostro adquirió un tono de gris que nunca había visto en una persona viva. Mi madre, Susan, era la única razón por la que nuestra casa se sentía como un hogar. Tenía esa forma de interponerse entre mi padre y yo sin que pareciera que se interponía entre mi padre y yo. Una mano en mi hombro cuando su voz se volvía aguda. Un cambio de tema cuando sus ojos se enfriaban. Era un amortiguador, suave, constante, invisible hasta que te dabas cuenta de que ya no estaba. Murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 10 años. Los médicos le dieron 6 meses. Aguantó 14 porque así era ella. Luchó por cada martes extra con nosotros. Antes de que enfermara, mi padre ya era distante conmigo. Le alborotaba el pelo a Ryan en la mesa, le preguntaba por sus partidos de las ligas menores, lo llevaba sobre sus hombros en la feria del condado. Conmigo era diferente. No violento, no ruidoso, simplemente vacío, como si yo fuera una inquilina en lugar de una hija. Pero mantuvo la máscara puesta mientras ella estuvo viva. La semana después de su funeral, la máscara se cayó. Recuerdo la primera vez que se lo oí decir. Estaba hablando por teléfono con su hermano, de pie en la cocina. No sabía que yo estaba sentada en las escaleras. No se parece a nadie de esta familia. Nunca se ha parecido, Frank. Yo tenía 10 años. No entendí del todo lo que quería decir, pero entendí el tono. Era el tono de alguien que se lava las manos. Después de eso, al principio fueron pequeñas cosas. Ryan recibió ropa nueva para el colegio en agosto. Yo usé lo que había en la caja de donaciones de la iglesia. Ryan se quedó con el dormitorio más grande. A mí me trasladaron a la habitación de encima del garaje, donde la calefacción no funcionaba bien. Nana, mi abuela, venía de visita los domingos. Me metía un billete de $20 en el bolsillo de la chaqueta cuando nadie miraba y me apretaba la mano con demasiada fuerza, como si intentara decir con los dedos lo que no podía decir con la boca. Tardé 20 años en entender lo que intentaba decirme. A los 14, la brecha entre Ryan y yo ya no era una brecha. Era un abismo. Ryan recibió una bicicleta de montaña nueva para su 12º cumpleaños. Roja, 21 marchas, un casco a juego. Le pedí a mi padre $40 para comprar un libro de texto de biología de segunda mano. Ni siquiera levantó la vista de la televisión. Pídeselo a tu verdadero padre, dijo. Ryan me miró desde el otro lado de la habitación. Tenía 12 años e incluso él sabía que esa frase estaba mal. Pero no dijo nada. Nunca lo hizo. Conseguí un trabajo lavando platos en Rosarios, el restaurante italiano a 3 manzanas de nuestra casa. Tenía 15 años. La señora Duque, la dueña, me pagaba $7 la hora en negro y me dejaba comer las sobras de pasta después de cerrar. Esa era mi cena la mayoría de las noches. Ryan fue a un campamento de fútbol ese verano, 2 semanas en el norte del estado, $400. Mi padre lo llevó él mismo, cargó el coche con botas nuevas y un saco de dormir de Dick's Sporting Goods. Yo me quedé en casa. Hice turnos dobles en Rosarios. Me compré mi propio material escolar.
Lo que pasa cuando eres el hijo invisible es que aprendes a construir una vida con sobras. Aprendes que nadie va a venir a salvarte. Aprendes que el silencio no es paz. Es solo el sonido de todos estando de acuerdo en que no importas. Nana seguía viniendo los domingos. Seguía dándome dinero a escondidas. Pero ahora, cuando me miraba, sus ojos tenían algo más. Algo más pesado que la lástima. Parecía culpa. Me cogía la cara entre las manos y susurraba, «Eres una buena chica, Savannah. No lo olvides nunca». Entonces no entendí por qué lo decía como una disculpa, como si me debiera algo que no podía darme. Ahora lo entiendo. El día que cumplí 18, me hice mi propio pastel, de confeti, de caja. Lo había comprado con el dinero de las propinas y lo hice después de mi turno en Rosarios. Lo puse en la encimera de la cocina, le clavé una sola vela en el centro y la encendí con una cerilla del cajón de los trastos. No esperaba una fiesta. No esperaba nada. Solo quería soplar una vela en mi propia casa antes de que ya no me permitieran estar más allí. Mi padre entró por la puerta de atrás. Botas de trabajo, chaqueta Carhartt, serrín en el pelo. Vio el pastel. Vio la vela. Me vio allí de pie, sola en la cocina a las 6:15 de la tarde de mi cumpleaños. Metió la mano en la cartera, sacó un billete de $50 y lo tiró sobre la encimera como si le diera una propina a un aparcacoches. «Feliz cumpleaños. Lárgate. He terminado de pagar por el error de otro hombre». Nana estaba en el sofá de la habitación de al lado. Oí el crujido del cojín cuando se inclinó hacia adelante y luego nada. No se levantó. No habló. Ryan estaba en las escaleras. Vi cómo su mano se apretaba en la barandilla. Su boca se abrió y luego se cerró. Nadie dijo una palabra. Cogí los $50, los doblé 2 veces, me los metí en el bolsillo trasero, soplé la vela y llamé al tío Michael desde el teléfono del pasillo. Apareció 40 minutos después en su camioneta Ford azul, con el motor al ralentí en la entrada. Salí con una bolsa de basura con ropa y un par de zapatos que no me quedaban bien. No miré atrás, pero me hice una promesa en ese porche. Un día, él sabría exactamente lo que había tirado, y sería demasiado tarde. El tío Michael vivía encima de su taller mecánico en Kelner Road, un apartamento de 2 habitaciones con manchas de humedad en el techo y una cocina tan pequeña que tenías que ponerte de lado para abrir la nevera. Había vaciado su armario trastero antes de que yo llegara. Puso un colchón individual, una lámpara de escritorio y un edredón doblado que olía a aceite de motor y detergente para la ropa. No era mucho, lo era todo. «Ya estás en casa», dijo, de pie en el umbral. «Eso es todo lo que importa». Michael era el hermano menor de mi madre. Había servido 8 años en el ejército, 2 turnos en el extranjero, y volvió más callado de lo que se fue. Abrió el taller con su paga de separación, arreglaba coches 6 días a la semana y vivía solo. Nunca se casó, nunca habló de por qué. No me preguntó qué pasó en la casa. No preguntó por Robert. Solo me señaló las toallas del baño y me dijo que el desayuno era a las 7. La primera semana apenas hablé. Iba a la escuela, volvía, me sentaba en el escritorio de mi habitación armario y hacía los deberes hasta que se me nublaba la vista. Michael dejaba platos de comida fuera de mi puerta. Sándwiches de queso a la plancha, sopa de lata, una vez un pollo asado entero que debió comprar en el supermercado de camino a casa. A la 8ª noche, salí y me senté a la mesa de la cocina mientras él comía. Levantó la vista, asintió y volvió a su sándwich. Eso fue todo. Esa fue toda la conversación. Pero algo en mi pecho se desbloqueó un poco. Yo no lo sabía entonces, pero Michael tenía sus propias batallas. Encontré la ficha en el cajón de su mesita de noche un mes después, un medallón de bronce con un triángulo grabado. 3 años sobrio. Había dejado de beber el año en que murió mi madre. Nunca me lo dijo. Nunca le pregunté. Simplemente aparecía cada día. Dejar la casa de mi padre no me liberó. Solo movió la jaula. Porque Robert Ashford no se detuvo en la puerta principal. Llevó su historia de gira. Al mes de irme, empecé a notar el silencio.
Llamé a la tía Laura, la prima de mi madre, la que solía trenzarme el pelo en acción de gracias. No hubo respuesta. Llamé a Daniel, mi primo mayor, que me enseñó a montar en bicicleta. Buzón de voz cada vez. Le envié una tarjeta a Nana por su cumpleaños. Sin respuesta. Fue Michael quien finalmente me dijo lo que estaba pasando. Tu padre ha estado haciendo llamadas, dijo una noche, limpiándose las manos con un trapo del taller. Contando a la gente que tu madre confesó en su lecho de muerte, diciendo que Susan admitió que no era suya. Sentí que el suelo se inclinaba. Eso no es verdad, dije. La mandíbula de Michael se tensó. Sé que no lo es. Entonces, ¿por qué todo el mundo le cree? Porque lo ha estado diciendo durante años, y tu madre no está aquí para decir lo contrario. Esa fue la parte que me destrozó. No que Robert mintiera. Había estado mintiendo toda mi vida. Fue que convirtió la muerte de mi madre en un arma. Convirtió sus últimos días en una confesión que nunca hizo. Usó su silencio para reescribir la historia y la familia se lo creyó porque Robert era ruidoso y Robert estaba presente y Robert contó la historia primero. Si me quedaba callada, lo perdía todo, no solo un padre. Ya lo había perdido a él. Perdería el nombre de mi madre, su reputación. La única prueba de que ella existió alguna vez sería filtrada por la boca del hombre que la traicionó. Ese era el verdadero coste del silencio. No el dinero, no la herencia, Susan. Pero Robert cometió un error. Le contó esa historia a demasiada gente, incluida a alguien que sabía la verdad. La llamada llegó 3 años después de que me fuera. Tenía 21 años, a mitad de mi programa de enfermería, estudiando para un examen de farmacología en la mesa de la cocina, cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Savannah, soy Linda. Linda Mercer, era la mejor amiga de tu madre. Conocía el nombre. Recordaba a una mujer con el pelo rojo y una risa fuerte que venía a nuestra casa los viernes por la noche cuando yo era pequeña. Ella y mi madre se sentaban en el porche con copas de vino mientras mi padre veía el fútbol dentro. He oído lo que tu padre ha estado diciendo a la gente, dijo Linda. Su voz era tensa, como si estuviera conteniendo algo con ambas manos. Sobre tu madre, sobre una confesión en el lecho de muerte. No es verdad, dije. Cariño, sé que no lo es. Estuve en ese hospital todos los días. Las últimas palabras de tu madre fueron sobre ti y Ryan. Nunca dijo nada sobre. Linda se detuvo, respiró hondo. Tu madre era la mujer más leal que he conocido. Luego dijo algo que reorganizó todas las suposiciones que había hecho. Tu madre no tenía un secreto, Savannah, pero tu padre sí. La cocina se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir? Cuando tu madre estaba embarazada de ti, empezó a sospechar que Robert estaba viendo a alguien. Nunca tuvo pruebas, pero me dijo más de una vez que él llegaba a casa a horas extrañas oliendo a un perfume que ella no usaba. Me recliné en mi silla, el libro de texto de farmacología se volvió borroso. Linda, estás diciendo. Estoy diciendo que si alguien tenía motivos para cuestionar la lealtad de alguien, no era él. Hizo una pausa, y luego, más bajo, si alguna vez quieres la verdad, la ciencia no miente. Solo necesitas una muestra. Le di las gracias, colgué y me quedé sentada en esa cocina durante mucho tiempo, mirando a la nada. Esperé 1 año antes de actuar. No porque dudara, sino porque necesitaba estar segura de que lo hacía por la razón correcta. No intentaba recuperar a Robert. No intentaba demostrar que merecía su amor. Intentaba proteger el nombre de mi madre. Esa fue la línea que tracé en mi propia mente, y la mantuve. La oportunidad llegó en Acción de Gracias. Tenía 22 años, último semestre de la escuela de enfermería. Ryan me llamó de la nada, la primera vez en 4 años. Papá va al partido al mediodía, dijo. Pásate solo 30 minutos. ¿Prepararé café? Conduje hasta la casa en la camioneta de Michael. El barrio parecía el mismo. La misma acera agrietada, el mismo buzón con la bandera abollada. Ryan me recibió en la puerta de atrás. Nos sentamos en la mesa de la cocina.
Había preparado café instantáneo demasiado fuerte en tazas desiguales. Hablamos de nada. Su trabajo, mis prácticas, el tiempo, palabras normales sobre un silencio anormal. Entonces se abrió la puerta principal. Robert estaba en el pasillo, con las llaves en la mano. Me miró como si fuera una mancha en su suelo. ¿Qué haces aquí? Ryan me invitó. Ryan no toma decisiones en mi casa. Ryan se levantó. Papá, es acción de gracias. Ella no es de la familia. ¿Y punto? La frase cayó como una bofetada. No nueva, no sorprendente, pero oírla a los 22 se sintió diferente que oírla a los 10. A los 10, me aplastó. A los 22, me aclaró las ideas. Me levanté, cogí mi chaqueta, al salir, recogí la taza de café que Robert acababa de dejar en la encimera, todavía caliente, sus huellas dactilares, su saliva, su ADN. La metí en el bolsillo del abrigo y salí por la puerta de atrás sin mirar atrás. Ryan me siguió hasta la camioneta. Lo siento, Savannah. Lo siento mucho. Sabía que lo decía en serio. También sabía que nunca haría nada al respecto. 4 semanas después, los resultados llegaron en un sobre blanco liso del laboratorio. Lo abrí en la mesa de la cocina de Michael un martes por la mañana antes de mi turno. El apartamento estaba en silencio. Michael ya estaba en el taller. Afuera, un camión de la basura gemía porque el Road. Desdoblé la carta. Leí los números. Índice de paternidad 8,746,291 a 1. Probabilidad de paternidad 99.998%. Robert Ashford es el padre biológico de Savannah Ashford. Dejé el papel sobre la mesa. No me moví durante 20 minutos. Lo esperaba. La historia de Linda, el carácter de mi madre, la simple matemática. En algún lugar profundo, sabía que esa sería la respuesta. Pero saber y ver son dos cosas diferentes. Saber vive en tus entrañas, ver vive en papel con tinta negra con un número de referencia y el logo de un laboratorio y un número de teléfono al que puedes llamar para verificar. Lloré entonces. No de la forma en que lloras cuando estás triste. De la forma en que lloras cuando alguien confirma que todo lo que te han hecho no sirvió para nada. 22 años siendo llamada la hija de un extraño. 22 años de ropa de segunda mano y habitaciones frías y pregúntale a tu verdadero padre. Todo. Cada una de las crueldades construidas sobre una mentira que Robert necesitaba creer porque la alternativa era mirarse en el espejo. Michael llegó a casa a las 6 y me encontró en la misma mesa, con los ojos hinchados, la carta alisada frente a mí. La leyó, la dejó, sacó una silla. Lo sé, niña, dijo. Siempre lo supe. ¿Mamá te lo dijo? Tu madre me dijo que nunca, ni una sola vez, fue infiel en ese matrimonio. Le creí entonces. Le creo ahora. Puse los resultados en un sobre, escribí el nombre de Robert en el frente, lo sellé y lo envié por correo a la mañana siguiente. 2 semanas después, volvió, con un sello en el frente que decía, devuelto al remitente. Ni siquiera lo abrió. Puse el sobre devuelto en el cajón de mi mesita de noche y lo cerré. No lo perseguí. No llamé. No rogué. En cambio, construí una vida. Me gradué de la escuela de enfermería en mayo, segunda de mi clase. Michael estaba en la primera fila, con una camisa de cuello que nunca le había visto, aplaudiendo como si acabara de ganar la Super Bowl. Nadie más de mi familia vino. Conseguí trabajo en el pabellón de pediatría del St. Francis Community Hospital. Turnos de 12 horas, noches rotativas, más cansada que nunca y sintiéndome más útil que nunca. Sostuve a recién nacidos que sus padres tenían demasiado miedo de sostener. Cambié vendajes a niños que no lloraban porque ya habían aprendido que llorar no ayudaba. Entendía a esos niños. A los 26, había ahorrado lo suficiente para la entrada de un apartamento de una habitación en Linen Street. Nada lujoso. Techos de palomitas de maíz, un radiador que hacía ruido a medianoche. Pero el contrato de arrendamiento tenía mi nombre, solo el mío. Eso era suficiente. Mientras tanto,
Robert siguió siendo Robert. Ryan se casó a los 25. No fui invitada. Me enteré por una publicación de Facebook. Ryan con un smoking alquilado. Su novia Jessica sonriendo ampliamente. Robert de pie detrás de ellos con su brazo alrededor del hombro de Ryan, sonriendo como un hombre sin deudas. Ninguna mención de mí. Ninguna silla vacía. Ningún reconocimiento de que el novio tenía una hermana. Pasé de largo, cerré mi teléfono y fui a trabajar. Pero la familia empezaba a notar las grietas. Algunos primos se habían puesto en contacto conmigo a lo largo de los años, tentativos, cuidadosos. Habían visto mi licencia de enfermería publicada en línea. Sabían que me iba bien sin la ayuda de Robert. Y ese éxito silencioso hacía que su historia fuera más difícil de vender. Entonces Robert anunció su 60ª fiesta de cumpleaños. 80 invitados, catering, una pancarta y un micrófono. Tenía algo planeado. Podía sentirlo a 30 millas de distancia. 6 meses antes de esa fiesta, mi abuela murió. Nana Ashford, 82 años, insuficiencia cardíaca congestiva. Murió mientras dormía, que fue lo más suave que jamás ocurrió en esa familia. No fui al funeral. Robert dejó claro a través de Ryan que mi presencia causaría una escena. Me senté en mi apartamento esa noche y miré una foto de Nana sosteniéndome de bebé, una de las únicas fotos que tenía de esa casa. En ella, sonríe, pero sus ojos parecen llevar algo más pesado que un bebé. 3 semanas después, recibí una llamada de un bufete de abogados del centro. Nana me había dejado algo. No dinero, no propiedades, un sobre, sellado, con instrucciones escritas a mano en el exterior, solo para Savannah, a entregar después de mi fallecimiento. Conduje hasta la oficina en mi hora de almuerzo. La abogada, una mujer de pelo gris llamada señora Evans, me entregó el sobre un escritorio pulido. Su abuela arregló esto hace 8 meses, dijo. Fue muy específica sobre el destinatario. El sobre era grueso. La escritura en el exterior temblaba, los trazos de una mujer cuyas manos fallaban, pero cuya mente no. Lo abrí en mi coche en el aparcamiento con el motor apagado. Dentro había una carta, 3 páginas escritas con tinta azul en papel de rayas, del tipo que arrancarías de un cuaderno de espiral. Nana comenzaba con una disculpa. Me dijo que había sabido la verdad durante casi 30 años. Había pillado a Robert con una mujer llamada Sharon en el asiento trasero de su camioneta, aparcada detrás del salón VFW, 6 meses antes de que yo naciera. Susan estaba embarazada de 7 meses. Robert le rogó a su madre que guardara silencio. Nana lo hizo porque era su hijo y tenía miedo de perderlo. Eligió a su hijo por encima de la verdad y pasó el resto de su vida viviendo con el coste de esa decisión. Leí la carta 3 veces en ese aparcamiento. La segunda página nombraba fechas, lugares, detalles que nadie podría inventar. El salón VFW en la Ruta 9, un martes por la noche de octubre. Sharon trabajaba en la oficina del secretario del condado. Así fue como Robert la conoció. Nana describió el perfume que olió en la chaqueta de Robert la noche que lo confrontó. Vainilla y algo floral, barato, no el de Susan. La tercera página fue la parte que me rompió. Savannah, siempre fuiste mi nieta. Siempre fuiste la hija de Robert. Tu madre nunca traicionó a nadie. Tu padre sí, y yo le ayudé a ocultarlo guardando silencio. Lo siento. No merezco tu perdón, pero tú mereces la verdad. Nana lo había firmado, fechado, y al final, un sello de notario. La señora Evans había sido testigo de la firma en su oficina. Llamé a Linda esa noche. Nana me escribió una carta, dije. Sabía lo de Sharon. Silencio. ¿Entonces te lo contó? Sabías que Nana lo sabía. Susan lo sospechaba. Me lo dijo una vez. Pensó que Nana había visto algo pero que tenía demasiado miedo de Robert para decirlo. La voz de Linda se quebró. Tu madre llevó eso sola, Savannah. Nunca tuvo pruebas, solo instinto. Me senté en mi sofá con la carta en el regazo. Los resultados del ADN de mi mesita de noche al lado.
Y por primera vez, vi la imagen completa. Robert no me odiaba porque no fuera suya. Me odiaba porque lo era. Y cada vez que me miraba, veía a Susan. Y cada vez que veía a Susan, recordaba lo que había hecho. Yo no era la prueba de su pecado. Yo era la prueba del suyo. Puse ambos documentos en un sobre nuevo, lo sellé y lo guardé en mi cajón. No iba a buscar a Robert, pero si alguna vez volvía a por mí, estaría preparada. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después, Ryan llamó. Era un miércoles por la noche. Estaba doblando uniformes en mi cama cuando mi teléfono se iluminó con su nombre, un nombre que no había visto en esa pantalla en más de un año. Hola, dijo. Su voz era baja, como la de la gente que habla cuando está en una habitación con alguien que podría oír. Hola, papá cumple 60. Hay una fiesta el sábado 14. 80 personas. No me quiere allí, Ryan. Yo quiero que estés allí. Una pausa. Eres mi hermana. Algo en mi pecho se contrajo. En 27 años, Ryan nunca había dicho esas palabras en voz alta. Ni una sola vez. No en la cocina cuando Robert hacía sus comentarios. No en el cumpleaños con el billete de $50. No en ninguno de los silencios que siguieron. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque Jessica está embarazada. Su voz tembló ligeramente. Y he estado pensando en qué tipo de familia quiero que crezca este niño. Y no es. No es lo que tuvimos. Cerré los ojos. Ryan, si aparezco, no irá bien. Lo sé, pero te lo pido de todos modos. Lo pensé durante 3 días. Hablé con Michael. Escuchó sin interrumpir, como siempre hace, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados, la mirada fija. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero ir por Ryan, por mamá. Entonces ve. Vendrás. Estaré fuera en la camioneta por si necesitas irte rápido. Así era Michael. Sin discursos, sin dramas, solo una camioneta con el motor en marcha y un hombre que nunca me había fallado. El sábado por la mañana, me vestí. Blusa blanca, pendientes sencillos, zapatos planos. Cogí el sobre de mi cajón y lo metí en mi bolso. Por si acaso. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. La casa de Robert, la casa en la que crecí, se encontraba en un terreno de 1/4 de acre al final de Maple Drive. El césped había sido cortado para la ocasión, luces de colores zigzagueaban entre el garaje y los postes de la valla. Una mesa plegable junto a la puerta sostenía una nevera, pilas de platos de papel y un pastel con Feliz 60 Robert escrito con glaseado azul. Podía oír música country desde el altavoz Bluetooth en el porche. Voces superpuestas. El ruido cómodo de la gente que pertenece a algún lugar. Aparqué en la calle, revisé mi bolso. El sobre estaba allí, metido entre mi cartera y un paquete de pañuelos de papel. La camioneta de Michael estaba aparcada a 2 casas de distancia, con el motor apagado, las ventanillas entreabiertas. Me miró por el espejo lateral y me hizo un único gesto de asentimiento. Entré por la puerta. El patio trasero estaba lleno. 80 personas, más o menos. Tías, tíos, primos, vecinos, compañeros del equipo de fontanería de Robert, mujeres de la iglesia. Los niños corrían entre las piernas. Alguien estaba asando hamburguesas. El aire olía a carbón, cerveza barata y hierba cortada. Algunas cabezas se giraron cuando entré. Las conversaciones se interrumpieron. Una tía, cuyo nombre había olvidado, se inclinó hacia la mujer que estaba a su lado y le susurró algo tapándose la boca con la mano. Ryan me recibió en la puerta. Parecía que no había dormido. «¿Viniste?», dijo. «Vine». Me llevó a una silla en el extremo de la última mesa, la más cercana a la valla trasera, la más alejada de la reunión principal. Me senté, puse mi bolso en mi regazo. Luego levanté la vista y encontré los ojos de Robert al otro lado del patio. Estaba de pie en la mesa principal, con una cerveza en la mano, rodeado de amigos. Su sonrisa desapareció en el segundo en que me vio.
Y entendí en ese mismo momento que esto nunca iba a ser una velada tranquila. Durante la primera hora, Robert fingió que yo no estaba allí. Se movió entre la gente como siempre lo hacía. Apretón de manos, palmada en la espalda, risa, repetir. Se le daba bien. Había pasado 60 años aprendiendo a llenar una habitación con una versión de sí mismo en la que la gente quería creer. El fontanero trabajador, el padre devoto, el hombre que sacrificó todo por su familia. Era una actuación convincente. Siempre lo había sido. Alrededor de las 7, alguien hizo sonar un vaso. La música se desvaneció. Robert caminó hacia el centro del patio, donde se había instalado un soporte de micrófono junto a la mesa del pastel. Golpeó el micrófono 2 veces. La multitud se reunió en un semicírculo suelto. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dijo. 60 años. No puedo creerlo. Risas. Aplausos. Habló de su vida, de su trabajo, de cómo había construido su equipo desde la nada. De cómo había criado a su familia en esta misma casa, en este mismo césped. Hizo un gesto alrededor del patio y la gente asintió. Luego llamó a Ryan. Ryan caminó lentamente hacia el micrófono, con las manos en los bolsillos. Robert le pasó el brazo por encima y lo acercó. Este es mi chico, dijo Robert al micrófono. Mi único chico, mi legado, lo dijo con la calidez de un padre y la precisión de un cirujano. Mi único chico, no mi hijo mayor, no uno de mis hijos. ¿El único? Algunos invitados miraron en mi dirección. Mantuve la cara impasible. Algunos de ustedes saben, continuó Robert, y su voz bajó, más deliberada. Mi primera esposa tomó decisiones con las que tuve que vivir durante 18 años. Hizo una pausa. Dejó que calara. No entraré en detalles, pero esta noche quiero hacer algo oficial. Miró a la multitud con la tranquila autoridad de un hombre que creía que ya había ganado. Esta casa, dijo Robert, con una mano en el hombro de Ryan y la otra agarrando el micrófono. Todo lo que he construido, va para Ryan, porque familia significa sangre. Sangre de verdad. Aplausos. Dispersos. Inciertos. Pero suficientes. Algunos de los compañeros de fontanería de Robert vitorearon. Un vecino aplaudió demasiado fuerte. Entonces Daniel, mi primo, de pie cerca de la nevera, dijo lo que nadie más diría. ¿Y Savannah? Salió en voz baja, pero el micrófono captó el silencio posterior. Robert lo oyó. Su cabeza se giró lentamente hacia Daniel, luego hacia mí. Sonrió. El tipo de sonrisa que no es una sonrisa en absoluto. Savannah se rió entre dientes al micrófono. Ella está aquí como invitada esta noche, no como mi hija. El patio se quedó quieto. Alguien dejó un plato. La voz de un niño se oyó desde algún lugar cerca de la casa, ajeno. Pero Robert no había terminado. Me miró directamente. A través de 80 personas, a través de 29 años, y dijo lo que había estado ensayando toda su vida. Mantuve la boca cerrada durante años por respeto a la memoria de su madre. Su voz era firme, practicada. Pero como ha decidido aparecer esta noche, todos merecen la verdad. Nunca fue mía. Sentí cada par de ojos en ese patio posarse sobre mí. Linda Mercer, sentada en la mesa de al lado, se estiró y puso su mano en mi hombro, sus dedos presionando con fuerza. Un mensaje. Estoy aquí. Me senté perfectamente quieta. Tenía las manos debajo de la mesa, agarrando la correa de mi bolso. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que la mujer a mi lado podía oírlo. Pero mi cara no se movió. Porque había estado esperando esto, no deseándolo, no planeándolo, sino preparada. De la forma en que te preparas para una tormenta cuando has visto el cielo oscurecerse durante 29 años. Robert sonrió a la multitud, triunfante. No tenía ni idea de lo que había en mi bolso. Me levanté lentamente. La silla raspó contra la piedra del patio, un pequeño sonido que cortó el silencio como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron. No levanté la voz.
No me apresuré. Hablé de la misma manera que le hablo a un padre en el hospital cuando le doy resultados que no esperaba. Clara, medida, respetuosa. Robert, has pasado 29 años contando esa historia. Hice una pausa, dejé que la frase respirara. ¿Puedo tener 60 segundos para contar la mía? Su sonrisa vaciló ligeramente, una grieta en el yeso. Se encogió de hombros, hizo un gesto con la botella de cerveza. Adelante. No cambiará los hechos. Gracias. Abrí mi bolso, saqué el sobre. Era grueso, de color crema, gastado en los bordes por años en un cajón. El nombre de Robert estaba escrito en el frente con mi letra, la misma letra de hace 7 años, el mismo sobre que había devuelto por correo sin abrir. Lo sostuve para que la gente de delante pudiera verlo. Algunos de ustedes quizás no sepan esto, dije, pero hace 7 años le envié este sobre a Robert. Lo devolvió sin abrir, devuelto al remitente. Lo giré para que el sello rojo fuera visible. No quería saber lo que había dentro. Un murmullo recorrió la multitud. La mandíbula de Robert se tensó. ¿Qué es eso?, dijo. Esto es lo que tenías demasiado miedo de abrir. Rompí el sello. El papel se rasgó limpiamente. Dentro había 2 documentos doblados juntos. Los separé, sostuve el primero. Mis manos estaban firmes, mi voz era firme. Todo mi cuerpo era una línea recta trazada a través de 29 años de que me dijeran que no contaba. Voy a leer un párrafo, dije, y luego me iré y podréis decidir por vosotros mismos que es verdad. 80 personas contuvieron la respiración. Desdoblé los resultados del ADN y los leí en voz alta. Prueba de paternidad realizada por el Laboratorio de Genómica Mixtate. Fechada el 14 de marzo de 2019. Muestra A, hisopo bucal, Savannah Ashford. Muestra B, rastro de saliva, Robert Ashford. Levanté la vista. El rostro de Robert estaba paralizado. La botella de cerveza en su mano se había detenido a medio camino de su boca. Índice de paternidad 8,746,291 a 1. Probabilidad combinada de paternidad 99.998%. Bajé el papel. Robert Ashford es el padre biológico de Savannah Ashford. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno, apretado con el sonido de 80 personas recalculando todo lo que les habían dicho durante las últimas 3 décadas. En algún lugar de la parte de atrás, una cuchara golpeó un plato. Alguien inhaló bruscamente. Una mujer que no conocía se tapó la boca con la mano. Robert habló primero. Por supuesto que lo hizo. Eso es falso. Su voz era plana, controlada, pero el color se estaba yendo de su cara como el agua de una bañera. Lo ha fabricado. Le tendí el papel a Daniel, que estaba más cerca. El nombre del laboratorio, el número de teléfono y el número de referencia del caso están impresos en la parte inferior. Llámalos ahora mismo si quieres. Daniel cogió el papel, lo leyó lentamente, miró a Robert. Es de Mixtate, Robert. Es legítimo. No me importa de dónde sea. El número de referencia está aquí mismo. Cualquiera con un teléfono puede verificarlo en 5 minutos. La boca de Robert se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esto no prueba nada, dijo. Pero su voz había cambiado. La autoridad había desaparecido. Lo que quedaba sonaba débil, hueco, como un hombre de pie sobre un suelo que acababa de empezar a agrietarse. No discutí con él. No era necesario. El papel estaba haciendo el trabajo. Metí la mano en el sobre para coger el segundo documento. El ADN es solo la mitad, dije. Desdoblé el segundo documento. 3 páginas de papel de rayas cubiertas de una temblorosa escritura azul. La multitud se inclinó como lo hace la gente cuando siente que el suelo está a punto de moverse de nuevo. Esto es una carta, dije, escrita por Nana, tu madre, Robert, escrita 3 meses antes de morir, notariada por su abogada. Algo cruzó el rostro de Robert. No irá. Algo más antiguo. ¿Miedo? Mi madre no lo haría. ¿Lo hizo?
No leí toda la carta. Eso no era mío para compartir. Leí 2 frases. Las únicas 2 que importaban. Pillé a Robert con una mujer llamada Sharon detrás del salón VFW en octubre, 6 meses antes de que naciera Savannah. Susan nunca fue infiel. Mi hijo sí, y guardé silencio porque fui una cobarde. El patio estalló, no en ruido, en movimiento. La gente se movió en sus sillas. Las manos fueron a las bocas. Los ojos se movían entre Robert y yo como espectadores en un accidente del que no podían apartar la mirada. Robert se agarró al borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Estaba confundida, dijo. Era vieja. Estaba enferma. Linda Mercer se levantó de su silla lentamente, deliberadamente. Cada persona en ese patio la vio levantarse. No estaba confundida, Robert. La voz de Linda era clara e inquebrantable. Yo también estuve allí. Susan lloró en mi sofá durante 3 horas la noche que se enteró de lo de Sharon. Ni una sola vez pensó en dejarte. Pero tú, nunca dejaste de castigarla por lo que hiciste. El micrófono todavía estaba encendido. Cada palabra se oyó. Ryan, que había estado de pie junto a Robert todo este tiempo, dio un paso atrás, luego otro. Su cara estaba blanca. Su boca era una línea delgada. No había sabido nada de todo esto. Lo que pasó después fue la parte más triste. No porque sintiera pena por Robert, sino porque vi a un hombre intentar salvar una mentira que ya había muerto, y no pudo evitarlo. «Es mi cumpleaños», gritó Robert. Su mano golpeó la mesa. Los platos de papel saltaron. Un vaso de refresco se volcó y nadie lo recogió. «¿Planeaste esto? ¿Viniste aquí a destruir?» «Vine porque Ryan me lo pidió». «Está intentando quedarse con la casa. Ha estado conspirando». «No quiero tu casa, Robert». Mi voz era serena. Me aseguré de ello. Tengo mi propia casa. Pago mi propio alquiler. No necesito nada de ti. Miró alrededor del patio, buscando un aliado, alguien que asintiera, que diera un paso al frente, que dijera, está mintiendo. Pero cada rostro que encontró o miraba hacia otro lado o lo miraba a él como si no estuviera. Daniel dejó el papel del ADN sobre la mesa, se cruzó de brazos. La tía Laura lloraba en silencio en una servilleta. Un hombre del equipo de fontanería de Robert, no sabía su nombre, dejó su plato y caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Entonces Ryan habló. «Papá». Su voz se quebró. «¿Es verdad lo de Sharon?» Todo el patio se quedó quieto. Robert miró a su hijo, su niño de oro, aquel sobre el que había construido toda su identidad. Y por un momento, pensé que podría decir la verdad. Pensé que 30 años de mentiras podrían finalmente colapsar bajo su propio peso. Pero Robert se quedó allí, con la mandíbula trabajando, los ojos húmedos, sin decir nada. Y ese silencio, esa negativa a negarlo cuando más importaba, fue más fuerte que cualquier confesión. La mano de Ryan cayó del hombro de su padre. «Eso es lo que pensaba», susurró Ryan. Robert seguía de pie, pero todo lo que había debajo de él ya se había derrumbado. Podría haber parado ahí. El ADN se había leído. La carta estaba fuera. El silencio había hablado. Pero Robert había hecho una pregunta durante 29 años, y decidí, de pie en ese patio con 80 testigos y un fajo de papeles en la mano, que merecía una respuesta. «Siempre quisiste saber quién es mi verdadero padre», dije. Los ojos de Robert se clavaron en los míos. «Está justo ahí fuera». Señalé hacia el frente de la casa. A través de la puerta lateral, más allá de la entrada, se podía ver la calle. Y allí, aparcada bajo el olmo, estaba la camioneta Ford azul de Michael. Y allí, apoyado contra la puerta del conductor con los brazos cruzados, estaba el tío Michael. No intentaba hacer una entrada. Simplemente estaba allí, firme, como lo había estado durante 11 años. Robert se acercó al borde del patio y miró por la puerta. Cuando vio a Michael, algo se desvaneció de su rostro, el último rastro de color, el último hilo de autoridad.
Parecía un hombre viendo arder su propia casa desde el otro lado de la calle. Michael me enseñó a conducir, dije. Michael pagó la escuela de enfermería. Michael apareció cada Navidad. Tú no. Doblé los documentos, los coloqué en la mesa frente a la silla vacía de Robert. El ADN dice que eres mi padre, pero Michael es mi papá. El sobre quedó sobre la mesa entre un plato de papel y un trozo de pastel intacto. Quédatelos, dije. Esta vez, intenta abrirlos. Cogí mi bolso, me alisé la blusa y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí raspar una silla, luego otra. Los pasos de la tía Laura siguieron los míos. Linda ya estaba en la puerta, sosteniéndola abierta. Daniela sintió mientras pasaba. No dijo nada. No era necesario. No corrí. No lloré. Simplemente salí de ese patio, por la entrada, hacia el resto de mi vida. Michael abrió la puerta del pasajero antes de que llegara a la camioneta. Subí. La cerró detrás de mí, rodeó hasta el lado del conductor, se subió y arrancó el motor. Ninguno de los dos habló durante 2 manzanas. La calle estaba tranquila. Las luces de los porches se encendían a medida que oscurecía la tarde. Un aspersor siseaba en algún lugar de un césped que ya habíamos pasado. ¿Estás bien?, dijo Michael, con los ojos en la carretera. He terminado, dije. Finalmente, he terminado. Asintió. Se estiró y encendió la radio. Bajó. Una estación de country tocando una canción que no conocía. Un pedal steel y una voz tranquila cantando sobre un largo camino a casa. Y entonces lloré. No de la forma en que lloré en la cocina de Michael a los 22 cuando llegaron los resultados del ADN. Eso fue dolor. Esto era diferente. Este era el sonido de algo pesado siendo dejado después de cargarlo tanto tiempo que tus brazos olvidaron lo que se sentía estar vacíos. Lloré por mi madre, que nunca pudo defenderse. Por Nana, que intentó arreglarlo demasiado tarde. Por la niña de 10 años en las escaleras que oyó a su padre llamarla a nadie. Por la joven de 18 años que se hizo su propio pastel de cumpleaños y le tiraron un billete de $50 a la cara. Lloré por todas ellas. Y luego paré. Michael no me pidió que le explicara. No ofreció sabiduría ni una charla de ánimo. Simplemente condujo, una mano en el volante, la otra descansando en la consola entre nosotros, lo suficientemente cerca para alcanzarla si la necesitaba. Cuando entramos en el aparcamiento detrás de su taller, apagó el motor y se quedó sentado un momento. Dijiste lo que había que decir, me dijo. Con eso basta. Me sequé la cara con el dorso de la mano, miré la escalera que subía al apartamento donde había reconstruido mi vida. Sí, dije. ¿Basta? A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina y escribí un correo electrónico, no a Robert, a la señora Evans, la abogada que había manejado la carta de Nana. Lo mantuve corto, 3 párrafos, profesional. Declaré que no tenía ningún interés en la propiedad de Robert, sus ahorros o cualquier forma de herencia. No iba a presentar una demanda. No iba a perseguir ninguna reclamación legal. Quería exactamente una cosa, que Robert dejara de repetir la historia de que Susan Ashford confesó una infidelidad. Porque ahora había pruebas documentadas, una prueba de ADN y una carta notariada de su propia madre, que demostraban que esa historia era falsa. Si la historia continuaba circulando, me reservaba el derecho de compartir ambos documentos más ampliamente. Esto no era una amenaza. Era un límite. La señora Evans reenvió el correo electrónico al contacto de Robert que tenía archivado. Nunca recibí una respuesta. Esa misma semana, envié por correo fotocopias de los resultados del ADN a todos los miembros de la familia, cuya dirección tenía 12 sobres en total. Cada uno incluía una breve nota en una sola tarjeta de índice: no le pido a nadie que elija un bando. Solo pido que sepan la verdad. Mi madre, Susan Ashford, fue fiel. Los documentos adjuntos lo confirman. Si tienen preguntas, el número del laboratorio está en el membrete. Firmé cada tarjeta con mi nombre. Sin ira, sin súplicas, solo hechos.
Luego bloqueé el número de teléfono de Robert. No porque lo odiara, sino porque había terminado de tener una conversación que solo iba en una dirección. Michael me vio sellar el último sobre desde el otro lado de la cocina. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Sin tribunales, sin abogados. No necesito que un juez me diga quién soy. Cassie sonrió. Cassie. Tu madre habría dicho lo mismo. Ese fue el mejor cumplido que nadie me había dado jamás. Ryan llamó una semana después. Era tarde, casi las 11. Estaba en el sofá de mi apartamento, viendo a medias un programa de repostería en silencio cuando su nombre iluminó mi pantalla. Hola. Hola. Su voz sonaba hueca, como si alguien le hubiera quitado todo lo que había detrás de sus palabras con un sacabolas de melón. ¿Lo sabías?, preguntó. Sobre Sharon, antes de la carta de Nana. No, hasta la carta. Un largo suspiro. He estado buscando cosas. Llamé al laboratorio. El ADN es real. Lo sé. No me habla. Ha estado encerrado en su habitación desde la fiesta. No contesta el teléfono. No viene al taller. No dije lo siento porque no estaba segura de por qué me estaría disculpando. La fiesta terminó justo después de que te fueras, continuó Ryan. La mitad de los invitados se fueron en 10 minutos. Papá se sentó solo en la mesa principal hasta que oscureció. Tuve que salir y meter la comida. No se movió. Me lo imaginé. Robert solo en una mesa decorada, rodeado de sillas vacías y luces de colores zumbando en la oscuridad. Esperé a que llegara la satisfacción. No llegó. Solo un dolor sordo en un lugar que pensaba que ya había cicatrizado. Ryan, no tienes que elegir entre nosotros. Lo sé, pero he terminado de fingir. Yo también lo sé. Hubo una pausa. Luego la voz de Ryan cambió, más suave, casi tímida. Jessica sale de cuentas en 4 meses. Es una niña. Mi mano se apretó en el teléfono. Jessica me dijo algo la semana pasada, dijo. Me dijo, si alguna vez tratas a nuestra hija como tu padre trató a Savannah, saldré por esa puerta y no volveré nunca más. Estaba llorando ahora. En silencio. De la forma en que lloran los hombres cuando acaban de aprender a hacerlo. Quiero que conozca a su tía Savannah. La conocerá, dije. ¿Te lo prometo? Las consecuencias no llegaron en una ola. Llegaron como fugas. Lentas, constantes, imposibles de tapar. A las 2 semanas de la fiesta, 3 hombres del equipo de fontanería de Robert renunciaron. Los 3 habían conocido a Susan. Uno de ellos, un tipo llamado Kevin, que había estado con Robert durante 11 años, le dijo a Ryan al irse, no puedo trabajar para un hombre que le haría eso a su propia hija. El equipo de Robert pasó de 6 a 3 de la noche a la mañana. Perdió un contrato comercial con una empresa de administración de propiedades porque no podía dotar de personal al trabajo. El dinero no se secó, pero se redujo. Y en un pueblo pequeño, cuando tu equipo se va, la gente se da cuenta. La iglesia también se dio cuenta. Robert había sido diácono en Grace Hill Community durante 15 años. No un papel que paga, un papel que importa. Significaba que leía las escrituras los domingos, organizaba la colecta de alimentos en noviembre, daba la mano en el vestíbulo. El pastor Miller llamó a Robert para una reunión privada. No sé qué se dijo, pero el domingo siguiente, el nombre de Robert no aparecía en el boletín. Una mujer llamada Linda leyó las escrituras en su lugar. Los vecinos se adaptaron. Los Williamson, Barbie y Tom, ambos de unos 70 años, que habían vivido al lado desde antes de que yo naciera, llevaron una lata de galletas al taller de Michael una tarde. Para Savannah, dijo Barb, poniendo la lata en las manos de Michael. Susan era la mujer más amable de esta calle. Deberíamos haber dicho algo antes. Michael puso las galletas en la mesa de la cocina esa noche. Me comí 3 y lloré un poco porque a veces la amabilidad golpea más fuerte que la crueldad. Daniel publicó algo corto en Facebook. La verdad tiene una forma de encontrar la luz del día. No etiquetó a nadie.
No era necesario. La sección de comentarios se llenó en 1 hora. Robert no salió de su casa en 2 semanas. Un mes después de la fiesta, llegó una carta al taller de Michael. Entregada en mano por Ryan, no por correo. Mi nombre estaba en el frente con la letra de Robert. En bloque. Todo en mayúsculas. La caligrafía de un hombre que escribe órdenes de trabajo, no disculpas. La abrí en el mostrador mientras Michael reconstruía un carburador a 1 metro de distancia, fingiendo no mirar. La carta era corta, 6 frases. Savannah, sé que las cosas se salieron de control. Cometí errores. La casa sigue siendo tu hogar si la quieres. Vuelve para que podamos hablar. Papá. La leí 2 veces, buscando la palabra. La única palabra que habría importado. No estaba allí. Ni lo siento. Ni me equivoqué. Ningún reconocimiento de lo que había hecho. Ni la mentira. Ni Sharon. Ni los 18 años de borrado. Ni el billete de $50. Ni el discurso frente a 80 personas. Solo errores. Pasivos, sin nombre, flotando en el aire como humo del fuego de otra persona. Y vuelve a casa. Como si yo hubiera sido la que se fue. Como si la puerta siempre hubiera estado abierta y yo simplemente hubiera elegido no cruzarla. Como si el problema fuera la geografía y número 30 años de crueldad. Doblé la carta, la puse en el cajón junto al sobredevuelto, cerré el cajón. Michael levantó la vista del carburador. ¿Estás bien con eso? Lo estaré. Esa misma semana, Ryan vino a visitarme. La primera vez en mi apartamento. Trajo una foto de una ecografía, una imagen granulada en blanco y negro de una niña acurrucada como una coma. Se quedó en mi cocina, incómodo y demasiado alto para el espacio, y la extendió. La llamaremos Susan, dijo. Tomé la foto, la sostuve con ambas manos. Robert lo sabe. Sí. ¿Qué dijo? ¿Nada? No dijo absolutamente nada. Algunos silencios son confesiones. Ese lo fue. Pasaron 3 meses. Los bordes más afilados se suavizaron, no en perdón, sino en distancia. Y la distancia, he aprendido, es su propio tipo de misericordia. Seguí trabajando en St. Francis. Turnos de mañana sobre todo. El pabellón de pediatría es el tipo de lugar que restablece tu perspectiva cada 12 horas. Sostienes a un bebé de 3 días que acaba de tener una cirugía de corazón, y de repente tus propios problemas se sienten superables. Una mañana, una recién nacida me agarró el dedo índice con todo su puño y no me soltó. Me quedé allí junto a la incubadora durante 5 minutos, solo respirando, solo siendo sostenida por algo tan pequeño. Después de mi turno, conduje hasta el taller de Michael, como hacía la mayoría de las tardes. Almorzamos en su banco de trabajo. Sándwiches de pavó, patatas fritas, las 2 latas de ginger ale, rodeados de piezas de motor y el olor a WD-40. Tu cumpleaños es el mes que viene, dijo Michael, limpiándose la mostaza del pulgar. 30, el grande. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé. Hacer un pastel, dije. Uno de verdad. Invitar a Ryan y Jessica. Invitar a Linda. Invitar a Laura y Daniel. Soplar las velas. De verdad, soplarlas esta vez. Michael sonrió. Una de verdad. Del tipo que arrugaba la piel alrededor de sus ojos y le hacía parecer 10 años más joven. Finalmente podremos hacerlo bien, dijo. Sí, finalmente. Miré la pared detrás de la mesa de la cocina. El billete de $50 estaba allí, enmarcado en un marco negro barato de la tienda de $1. Lo había colgado la semana que me mudé, no por amargura, por recuerdo. Ese billete era el precio que Robert me puso. $50 por 29 años de una hija que se negó a reclamar. Yo valía más que eso. Siempre había valido más que eso. Solo necesité un tiempo para creerlo. Si estás escuchando esta historia y tienes un Robert en tu vida, no te voy a decir qué hacer. No conozco tu situación.
No sé lo que has sobrevivido o lo que estás sobreviviendo ahora mismo. No sé si tú, Robert, es tu padre, tu madre, un hermano, un cónyuge o alguien más que decidió que no eras suficiente y pasó años asegurándose de que lo creyeras. Pero sé esto, no le debes lealtad a alguien solo porque compartes ADN. La sangre no gana la confianza, el comportamiento sí. Y las personas que te aman, que realmente te aman, son las que aparecen sin que se lo ruegues, sin condiciones, sin llevar la cuenta. Mi madre ya no podía protegerme. Se le acabó el tiempo. Nana supo la verdad durante 3 décadas, pero tuvo demasiado miedo de hablar. Ryan me quería, pero no tuvo el valor de defenderse hasta que las paredes ya se estaban cayendo. El tío Michael no tenía ninguna obligación. ¿Ninguna? No era mi padre por ley, por sangre, por ningún documento que pudieras presentar. Solo era un hombre con una habitación de sobra y una decisión. ¿Aparecer o no? Apareció cada día cuando no podía dormir. Cuando suspendí mi primer examen clínico, cuando me senté en su cocina a los 22 llorando por un resultado de ADN que confirmaba lo que él ya sabía. Nunca dijo, ahora soy tu padre. No tenía por qué. Simplemente lo era. No gané por un trozo de papel. Gané porque dejé de permitir que la mentira de un hombre definiera mi valor. El ADN no me liberó. Decidir que había terminado. Eso me liberó. Establecer un límite no es venganza. Es la primera vez que te eliges a ti misma. Si nadie te lo ha dicho hoy, te lo digo yo ahora. Así que, así están las cosas. Tengo 29 años, a punto de cumplir 30. Sigo trabajando en el pabellón de pediatría de St. Francis. Sigo almorzando en el banco de trabajo de Michael los martes y jueves. Él sigue haciendo los sándwiches demasiado gruesos. Y yo sigo sin quejarme. Ryan me llama todos los domingos. Es la primera relación real que hemos tenido, no construida sobre una casa compartida o un padre compartido, sino sobre la simple elección de coger el teléfono. Jessica me envía fotos de su creciente barriga. La guardería está pintada de un suave amarillo. Hay un nombre pintado en la pared con letras cursivas blancas. Susan. La bebé Susan nació hace 2 meses, 3 kilos y 280 gramos. A las 3:47 de la mañana, yo estaba en la sala de espera. Ryan salió por las puertas dobles, con el pijama arrugado, los ojos rojos, sonriendo tan ampliamente que parecía que su cara se iba a partir. ¿Quieres cogerla? Sostuve a mi sobrina. Tenía el pelo oscuro como el mío, como el de nuestras madres. Linda y Laura también estaban en el hospital. Linda trajo flores. Laura trajo la manta que había tejido en secreto. Nos quedamos alrededor de la cama de Jessica y pasamos a esa bebé de brazo en brazo. Y por unos minutos, fuimos el tipo de familia que Susan habría querido. Robert, no sé. No pregunto. Ryan no saca el tema, y yo no presiono. Oí a través de Daniel que sigue en la casa de Maple Drive, solo, no arruinado, solo vacío. El billete de $50 sigue enmarcado en mi pared. Lo veo cada mañana cuando hago café. Me recuerda dónde empecé. Me recuerda lo que alguien pensó que valía. Me recuerda que estaban equivocados. Mi nombre es Savannah Ashford. Soy la hija de mi padre, solo que no del padre que me echó.